morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, Hablan los Educadores. Bueno, Hablan los Educadores, en el día de hoy tiene una entrevista importante. Vamos a hablar con una persona especialista, un médico quiropráctico, que nos va a hablar de esa parte tan importante del cuerpo, la columna vertebral. Óigase usted, si la columna no funciona, ya usted sabe cómo anda el cuerpo. Para ello tenemos la presencia del doctor Matthew Lich Sorel, del Centro Quiropráctico Mission Life. Vamos a conversar con el doctor Matthew para analizar y ver las distintas partes que tiene la columna, cuáles son las partes que más afectadas, cuáles son las posiciones que nos conllevan a que la columna pueda tener algún tipo de dificultad. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por atender a nuestro llamado y bienvenido a este espacio que se llama Hablan los Educadores, el programa de orientación del Magisterio de la República Dominicana. Doctor, hablemos de la columna. Enséñanos una columna, a ver, ¿qué es? ¿Cuáles son las partes que tiene una columna, la columna vertebral? Preséntela ahí para que él pueda. Entonces, por la frente, Sí. esta es la cadera aquí, por el lado, la cadera está aquí, y esa es la área lumbar. La área dorsal, aquí, y la área cervical. O sea, que son tres partes. Son tres partes y la Lumbar, cadera. dorsal y Ajá. cervical más la cadera. Ajá. Y cuando estamos mirando por la frente, yo quiero ver, y toda la gente sabe esto, que la columna necesita tener una posición derecho aquí. Pero por el lado, es muy importante para saber que hay tres curvas. Y esas tres curvas son muy importantes porque la posición de la columna le afectan los nervios que comienzan en el cerebro y mandan los mensajes por dentro del cuerpo. O sea que la columna no es derecha, no es como uno piensa que está derechita, tiene que tener tres curvas. Sí. Donde, por ejemplo, yo veo que las curvas van cambiando de concavidad. ¿Dónde está de un lado y dónde está? En la parte dorsal, ¿cómo debe de estar? En la parte lumbar y en la parte cervical. Sí. Entonces, la cabeza está aquí mirando para allá. Entonces, Ahí está, esa es su columna. Esa es mi columna ahora. Sí. Y mi cabeza está mirando para acá. Y es muy importante para tener esta curva. Y hay una curva muy específica, como es 42 grados. Y sabemos que hay una posición normal porque hay una posición abnormal, ¿verdad? Entonces, si un niño tiene una fiebre, y esa fiebre está alta porque hay un normal, unos parámetros. Ajá. Entonces, cuando yo puedo mirar a una placa, porque yo no tengo ojos como Superman, que puedo mirar dentro del cuerpo, yo tomo una placa y puedo mirar la posición de la columna, que estoy investigando si está derecho aquí y si hay una curva por la área cervical y la área dorsal y la área lumbar. Muy bien. Usted nos ha dicho las tres partes que tiene la columna
Pero ¿cuáles son los elementos que componen la columna? ¿De qué está compuesta la columna? Bueno, falta mucha cosa aquí, porque eso es solamente los discos, Sí, los huesos y los discos. nervios. Pero aquí la médula pasan por dentro y los nervios pasan de cada vértebra, entre cada vértebra hay un nervio, ahí. Y esta parte aquí, entre una vértebra de la otra, es un disco. Y cuando llegamos al fin, este es un ejemplo de un disco herniado. Hay mucha gente que conoce esa palabra, pero no ha visto una. Entonces, cuando tú pones los tendones, los ligamentos, los músculos que faltan aquí, todo esto es importante para tener buena posición y buenos movimientos. ¿Qué es lo que más frecuente se le daña a uno de los discos, los tendones, los músculos? ¿Dónde es que uno sufre con más facilidad? Bueno, a veces hay gente que tiene problemas con las articulaciones. Esta es esta parte de atrás aquí, o en el cuello, aquí. Ese es el movimiento que tú tienes. Pero también la gente abajo, en el área lumbar, sufren más de los problemas con el disco. Arriba normalmente es problemas con las articulaciones. Y los discos aquí son más sensibles y afectan los nervios que pasan afuera. Lo más común es el ciática. La ciática. Sí. Y la ciática es el nervio que pasa y llega al fin de tu Cuando pierna uno tiene la ciática, ¿dónde es que sufre? ¿Dónde uno siente los dolores? Bueno, a veces hay un dolor solamente en el área lumbar, en la columna, y a veces comienza en el área de la nalga y atrás o posterior de la mulce. Sí. Y si hay un problema muy profundo que le afecta los nervios que pasan afuera aquí, hay un como calambre y dolor que llega a tu pie. Exacto, por la mañana, por ejemplo, uno hace así y se estira. Y entonces se le pone, dice la gente, tengo esta pierna, se me ha quedado derecha, tiesa. Eso tiene que ver con la columna. Eso es por algún problema que tengo en la columna. Se me quedó y entonces tengo un dolor y hay que esperar unos segundos para que el dolor se vaya y entonces luego yo puedo tener movimiento en la pierna. Sí, normalmente este es una síntoma secundaria de un problema más profundo en la columna. Entonces, este es el problema que una persona puede tener, una subluxación, cuando hay una posición mal de una vértebra. Esta va a afectar los discos, las articulaciones y se inflama. Pero todo esto es un síntoma de un problema más profundo abajo. De las tres partes que usted me dijo que tenía la columna, la dorsal, dijo la cervical, ¿cuál es donde, con más frecuencia, donde uno tiene más problemas? Bueno, los hombres normalmente tienen muchos problemas aquí porque el tipo de trabajo que ellos tienen. ¿Esa es la parte? Sí, la área lumbar. La parte de abajo sobre de la cadera. Y la parte arriba, mayor gente de las mujeres tienen problemas con los jaquecas, migrañas y dolores de la cabeza y problemas más aquí. Esa es mi experiencia, pero hay mujeres que tienen problemas aquí cuando ellos están embarazadas. Eso afecta al área lumbar también. Hay hombres que tienen problemas arriba porque hay un choque o un golpe, un accidente que afecta en el cuello. Yo le voy a traducir luego esto. Sí. Dicen aquí, estoy derrengado. Es cuando tienen dolor en esta parte que le impide hasta caminar. Entonces dice, ¿a qué se debe eso? Bueno, necesito siempre tener buen ejercicio y salud y cosas en la vida, como buenos hábitos. Buenos hábitos. ¿Y en qué consiste entonces tener buenos hábitos para mantener la columna sana? ¿Qué debo de hacer? Bueno, en realidad toma mucha agua, suficiente agua para tu cuerpo. Cada persona, si es más pequeño que otra, necesita un poco más o menos. Pero agua, como los discos, necesitan mucha agua. Y el movimiento es muy importante porque
Si tú puedes mover, caminar el cuerpo, eso es como el agua llega a los discos. Movimientos, como Sí. por ejemplo este que está de moda. Sí, exacto. Ese movimiento me ayuda para yo mantener la No, columna. ese fuerte. normalmente- Porque este es el que está de moda ahora. Me ayuda. No, como en la posición sentada es una posición que le afectan por la, ¿cómo se llama? Esa es una mala posición. Una mala posición. Sí, esa es una mala posición que afecta mucho tu salud. Negativo. Porque cuando tú comienzas en una silla sentada, la posición de la columna es una curva así, pero después de tiempo, ninguna persona mantiene una posición derecha. Oye, mire aquí. Pero después de tiempo, ellos pasan posterior, y cuando ellos pasan posterior, esa puede afectar la posición del área lumbar abajo. Entonces, ahora está recta, falta la curva. Esa van a poner mucha fuerza en los discos. Si y también pierdo esa curva que debería tener, entonces comienzo a tener dolores. Sí. ¿En dónde? Si es esta parte de ahí. En esta parte aquí, en el área de la columna abajo, si tú tienes un disco que está herniado, ahora van a tener problemas en el área de la cadera o la pierna también. Y si es por una razón de un disco herniado, van a llegar a tu pie. Muy bien. Y si tengo problema, entonces aquí en esta parte, que usted dijo que esta segunda parte Ajá. es te dijo dorsal, cervical y lumbar. Ajá. Esa es la parte dorsal aquí en el medio. Sí, esa es la dorsal. Sí. Hay 12 huesos entre aquí y aquí. Y falta las costillas que pasan afuera. La mayoría de los problemas que la área dorsal tiene es como problemas con la gente cuando ellos respiran. Para respirar. Ajá. Y los nervios que pasan a los pulmones. Entonces, a veces hay gente que se siente que ellos van a tener un ataque de corazón, pero es porque la molestia de los costillos. Y El problema es muscular. ajá, exacto. Entonces, después mucho tiempo con más curva, y todas las mujeres no les gustan eso porque después poco tiempo y poco más tiempo, ellos tienen la loma de la abuela. Ajá. Y esta es muy... Aquí le decimos que está jorobado, le decimos aquí. En República Dominicana le decimos que está jorobado. Sí. Pero eso es importante porque queda sobre del área dorsal, el área cervical. Y si tú tienes más curva aquí, ahora tu cabeza van a pasar anterior. Y eso es importante porque ahora falta la curva. Y la posición de la cabeza no está sobre de los hombros. Y esta puede afectar esta parte que es más importante. Si tengo problema entonces en la cervical, me voy a tener los dolores y las molestias ¿dónde? En la cabeza. Sí, a veces es un dolor de la cabeza, una migraña y un dolor por aquí. Y también los nervios aquí pasan por tu hombro y tu mano. Y eso es importante porque si tú tienes un disco herniado arriba, eso afecta los nervios que pasan por el mano, el brazo y el hombro. Según los oficios que realizan las personas, las profesiones, ¿qué ustedes han visto? ¿Cuáles son las profesiones que más le afecta, por su trabajo, afecta a la columna? Bueno, en cada profesión tienen varios problemas, como los maestros pueden tener problemas si ellos tienen mucho tiempo parados. Si ellos no tienen buenos zapatos, eso van a afectar los pies, las rodillas, la cadera y al fin un problema aquí. Y si tú tienes una subluxación abajo aquí en el área lumbar, estas van a afectar la cadera y van a afectar la posición cuando está levantada. ¿Qué usted le aconsejaría, por ejemplo, que me interesó esa Ajá. explicación que usted dio con respecto al... ¿Qué usted le aconsejaría al maestro que entra a trabajar ahora en la jornada extendida? A las 7:30 tiene que estar en la escuela, a las 8 inicia su labor hasta las 4 de la tarde. En ese periodo de tiempo, ¿qué usted le aconsejaría que hiciera para no afectarse la columna? Bueno, eso es un poco difícil porque cada maestra es un poco diferente, pero
cada estrés de un trabajo, como algo que es una repetición de un trabajo, eso puede afectar el sistema de músculo esquelético muy profundo. Entonces, otra vez, es importante para mantener una vida saludable. Usted dijo que tenga un calzado cómodo. Por ejemplo, si la maestra es joven, lo más seguro quiere durar las 8 horas de trabajo con unos tacos de este tamaño, altísimo, para verse elegante. Sí. ¿Ese taco le ayuda o le perjudica la salud? Sí, los tacos mexicanos son buenos. Los mexicanos. Para comérselos. Sí, para comer, exacto. Pero tacos para una mujer no está bueno, porque estos van a cambiar. Si hay piernas aquí, cuando tú usas un taco, esa levanta la posición de todo el cuerpo arriba y para adelante. Y ahora necesita usar los músculos para poner el cuerpo atrás así. Y estos van a afectar la área lumbar mucho más. Bien. Y también estas van a afectar las rodillas y también los tobillos. Bien. También las maestras, cuando van a la escuela, llevan una cartera grandota donde llevan los materiales y llevan otra cartera, cuando usted viene mucho más grande, para llevar entonces los útiles personales de ellos y a veces algunos hasta el almuerzo. Ese peso de esas carteras que ellas usan. Yo tengo una amiga que anda con dos carteras y me explícame, no, porque estos son de mis materiales, sí, que me sirven de apoyo en la escuela y estos son mis útiles personales. ¿Ese peso le puede afectar la columna? Sí, si tú usas una de las mochilas que solo es por un lado, o siempre usa toda la pesa por un lado, eso es malo también, porque con tiempo, si tú siempre usas tu mano mayor, esas van a cambiar la posición y van a adaptar de los músculos después de tiempo y van a tener un cambio, una desviación de la columna. Y ahora por la frente no está derecho. Sí. Y también si tú usas una mochila y tú tienes mucha cosa atrás, eso es importante. Si tiene mucho peso. Ajá. Como la ciencia dice que más de 18% de su peso, exacto. O sea, que una maestra que, para ponerlo fácil, una maestra que tenga 100 libras de peso, lo que más debiera cargar son 18, si es el 18%. Sí. Y entonces, pero ahí usted está planteando un problema grave en la educación en la República Dominicana, sin usted darse cuenta. A los niños en este país, no sé en otros, la escuela le recomienda 10, 11, 12 libros, más 8, 10 mascotas. Entonces, cuando esos niños tienen todo ese peso para cargarlo en la mochila, entonces te está diciendo que ese peso le va a afectar la columna. Yo tengo 4 niños que estudian en los Estados Unidos y ahora están aquí estudiando en un colegio. Y ellos tienen mucha más libros para traer por la casa. Y con el niño de 6 años, él tiene mucho. Yo entiendo y ese es un problema aquí. Si tú tienes más peso aquí, ahora el niño necesita adaptar y poner el cuerpo más para adelante. Porque tú necesitas tener toda la pesa sobre los pies. Y si tú tienes mucha pesa, esa van a cambiar la posición posterior. Ahora necesito usar los músculos para poner la posición aquí. Y eso es porque una razón que los niños pueden tener mucho dolor de la cabeza, porque la posición ahora del área cervical, los músculos van a usar mucha más fuerza para mantener la posición del cuello. Déjeme ver, doctor. Me fue. Déjeme decirle a los amigos televidentes que me están llamando. Mi maestro, ¿verdad? Que ustedes siempre me llaman. Si me van a llamar para preguntarme sobre el tema que estamos tratando, llámeme ahora. Si no es para eso, me llaman para la segunda parte del programa, que como quiera los vamos a atender ahí, ¿oyó? Vamos a ver. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿de dónde nos habla? De La Romana. La Romana, dígame su pregunta. Yo quisiera preguntarle al doctor, cuando una persona tiene una contractura muscular,
Contractura muscular, sí. Que en la radiografía, en la resonancia, la columna se ve derecha, de lado se ve derecha. Sí. Falta una palabra ahí, como cuando... ¿Qué procede en ese? Sí. ¿Cuál es la palabra que le falta? Ella dice que la columna se le está viendo derecha. Muy bien. Ella dice una de las partes que usted dijo. Ok. La columna, como muestra la derecha, ¿qué pasa cuando muestra que la columna está derecha? ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, cuando la columna está derecha, por ejemplo, si ella está hablando de el cuello, si tú falta la curva, la arca del área cervical, eso es importante porque ahora eso van a poner más fuerza aquí en un disco y también con tiempo tú van a usar músculos muy diferentes y los músculos van a tener más tensión para mantener la posición del área cervical. Y eso es porque una persona va a tener más tensión por arriba y los nervios de esta parte de aquí pasan por toda esa área de tu cráneo donde está pelo. Y eso es porque una jaqueca es normalmente un problema con una área del área cervical. Sí. Entonces, cuando estamos mirando después una historia, después un examen física para entender qué ha pasado, muchas veces hay una indicación para tomar una placa. Y cuando estamos mirando a las placas, yo quiero saber cómo está la posición. Y tú puedes ver un cambio porque a veces hay síntomas de una persona que ellos me explican que ha llegado la semana pasada, el mes pasado, pero en una placa yo puedo ver que hay mucho cambio del cartílago. Y también si es más tiempo de 10, 15 años, también hay un cambio del hueso también. Sí, lo que ellos están viendo es solamente la consecuencia de los males que han tenido por un tiempo. Pero para que ella quede, la respuesta ya te conté. Una persona que tenga la columna derecha, que usted dijo que tiene que tener 3 curvas, tiene la columna derecha, ¿cuáles son los síntomas que va a sufrir? Bueno, normalmente es un estrés por la columna. Ella no puede cargar igualito una mochila. Ella no puede utilizar la columna igual para brincar, caminar, correr, porque la curva es importante para, ¿cómo se llama? Distribuir el peso. Exacto. Eso es porque tenemos la arca aquí. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De Así, adelante, Cotuí. Diga su pregunta. bien, querido. Yo quería informarle al doctor que mi esposo fue operado de una siringomelia en la cabeza, entre la parte cuello-cabeza. Sí. Entonces, después de la operación, ya hace 5 meses, era seguido peor y le han continuado los dolores. Entonces, por eso decidimos ir a otro médico, pero dicen que tienen que operarlo nuevamente, porque como que le continúa. Muy bien. Yo quisiera saber qué usted pudiera decirme al respecto. Muy bien. Hay que explicarle, ¿verdad? Sí. Explícale primero en qué consiste la medicina que usted practica, ¿verdad? Sí, Le hablo sí. de operación. Sí. A ver, y entonces, para ver cómo usted en su explicación le puede dar alguna solución desde su ámbito. Sí, entonces, quiropráctico es nuevo aquí y no es en contra de medicina, pero es siempre, por ejemplo, que yo te expliqué una vez que una paciente vino a mi consultorio aquí y después el examen yo tomé una placa. Hay un hueso aquí en el cuello que está roto. En este momento, él necesita tener una cirugía. Una cirugía. Ajá, Necesita pero- una operación. Una operación, exacto. Pero yo expliqué a él que después la cirugía, vuelva a mi consultorio porque yo quiero ajustar las áreas, porque normalmente después de una cirugía así,
él van a tener una subluxación. Una subluxación es una posición mal de la columna. Cuando está fuera así y no tiene buen movimiento, eso van a afectar los nervios y todo lo que Que pasa. puede ser lo que le está pasando a él, que se operó, pero entonces al operarse necesariamente no le quedó todo, no está todo correcto, entonces ahora le hace falta esa parte. Sí, es una posibilidad Que usted lo determinará después que entonces usted le tome Sí. la radiografía. Sí, exacto. Entonces, con un examen física, por ejemplo, un paciente que entra a mi consultorio, ellos quieren una segunda opinión. Entonces, un cirujano quiere hacer una cirugía al el cuello porque hay 3 discos herniados. Y ella tiene mucha calambre en las 2 manos y no tiene la fuerza. Ella los músculos son muy débiles. Débil. Entonces yo expliqué a ella que ella tiene más problemas que el disco también, que me indicó en el examen. Y después, como un mes de tratamientos, ella no tiene el calambre, ella no tiene problema. Entonces ella es la persona que entra para una cirugía, pero después todavía tenía problemas porque ellos solamente están mirando a una porción de la problema. Bien, vamos a ir a la pausa, doctor, Sí. para cuando regresemos decir, por ejemplo, cuándo se debe ir al médico quiropráctico o cuándo debe ir al médico de la medicina tradicional. Ok. ¿Verdad? Como usted lo ha acabado ahora mismo de explicar, de ese paciente que usted le hizo sus estudios, pero dice, no, este no es mi campo ahora porque él necesita cirugía. Vamos entonces a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando con el doctor Matthew, que es médico del Centro Quiropráctico Mission Life. Más adelante vamos a decir dónde están los centros donde trabaja el doctor Matthew y dónde están los centros de Mission Life y las diferentes actividades que realiza este centro en los diferentes puntos del país. Así que adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores en el día de hoy está hablando de medicina con el doctor Matthew Lee del Centro Quiropráctico Mission Life. Doctor, Sí. ¿cuándo yo puedo determinar que debo ir donde el ortopedista o donde el médico quiropráctico? Para mí, yo pienso que siempre es mejor para entrar primero a un quiropráctico. Si no hay una contraindicación, él puede tratar, ayudarte por varias semanas. Si no hay un resultado o no hay un problema que le afecta, siempre hay una cirugía. Pero si tú tienes una cirugía y eso no pasa bien o si no te ayuda, después ellos cortan y abren el cuerpo, eso afecta mucho el cuerpo. ¿Me entiendes? Sí, muy bien. O sea que primero, la primera opción debía ser el médico quiropráctico. ¿Y qué tiempo un médico quiropráctico, por ejemplo, se toma en el tratamiento para uno sentir la mejoría de ese tratamiento y para ver que uno va por buen camino? Sí, bueno, eso es diferente, porque si alguien entra que tiene 16 años, ellos van a tener un resultado más rápido que una persona que entra con 80 años. Entonces, la historia me ayuda mucho, como si ellos tienen una historia de fuma, si ellos tienen una historia de un tiempo larga de accidentes, por ejemplo, 3, 4 choques, una caída, y después que yo puedo mirar una placa, eso me indica que el tiempo que alguien necesita. Sí, bien. Buenas noches. Buena,
aquí de Asa. Oh, Daniel, muchacho, apareciste. Salud para usted. Gracias. Dígame su pregunta. Invitando al doctor también. Sí, dígame su pregunta, Daniel. La pregunta mía es, Julio, y al doctor. Sí. De las 3 partes de la columna, se habla sobre el músculo, el disco y los condones que se llaman. Las La 3. otra parte. Y la médula también, que y la está. médula. Es un poquito preocupante para los educadores, en especial las maestras, que hoy en día cuando se trasladan también a los campos, que van en la guaguita a la parte trasera, cuando el cuerpo, por ejemplo, la columna va un poco cómoda, la columna sufre menos. Pero cuando bien el día entero en una aula, la posición de esa columna también vale mucho. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Que la mayoría de maestros tienen problemas de columna y tienen quíter que se están en tratamiento. ¿Qué usted aconseja para este buen tratamiento? Para que un maestro dure 30 años en el servicio. Gracias, Daniel. ¿Él tiene 30 años en qué? No, que el maestro dura 30 Ajá. años en servicio aquí para luego ok. jubilarse. Entonces él dice, además del trabajo, cuando va en el transporte, en el transporte incómodo, muchas veces el vehículo no amortigua Yo la conozco la tracción, sí. guagua. Mi La esposa guagua. es de San José de Ocoa. Ah, bueno. Los guaguas son muy incómodas. Y eso es importante porque el enemigo de la columna es una silla. Ah. Y una posición sentada por mucho tiempo. Perdón, como usted dijo, la silla y una posición. Yo quiero ver si me pueden ponchar esta figura que yo tengo ahí, para ver que usted me diga de esta posición. Hábleme de esa posición, ¿cómo usted la ve? Bueno. Usted dijo la silla y la posición. Entonces, abajo es la parte del área lumbar. Entonces, después otra vez, como 5 minutos sentada, una persona van a falta mucha curva. Y después que la curva no está ahí, eso van a poner mucho estrés y van a tener mucha tensión por los músculos. Y tú pasas arriba al área dorsal, donde están los costillas. Los costillas van a tener más curva, o el área dorsal van a tener más curva que es normal. Y finalmente el arca del área cervical. Ajá. Ahora, la posición de la cabeza está muy anterior de los hombros y también tú van a tener menos arca aquí. Estas van a poner mucho estrés por toda esa parte del sistema nervioso. Y eso es importante porque toda la gente está textando por un celular o pasa mucho tiempo sentada escribiendo por el Facebook o pasa tiempo trabajando en la computadora y también en la sofá mirando a la televisión o en el carro también. O la maestra sentada en el escritorio, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería con esta posición, por ejemplo, porque está tal vez calificando algo? Esa posición, ¿cómo usted la ve? Sí. Esa que yo tengo ahora, míreme a ver, ¿cómo usted me ve ahí? ¿Buena posición esa? No, esa no es una buena posición. No es buena posición. Y esa es problemática. Ahora hay mesas más famosas en los Estados Unidos porque sabemos que una postura sentada es muy incómodo para la persona y también molesta mucho el columno. Entonces ahora hay mesas paradas que tú puedes mantener una mejor posición de la columna. O sea que aparte de eso hay que ver el mobiliario escolar para poder conservar la columna tanto del maestro como también del estudiante. Sí. Entonces usted recomienda que las mesas sean más alta y también cada 45 minutos es mejor para levantarse y caminar. Sí, 2-3 minutos para estrechar y volver con el trabajo. O sea, que el maestro debe utilizar el escenario que tiene, ¿verdad? Que no se quede sentado por mucho tiempo, ¿verdad? Sino que debe pararse, caminar y usted dijo también otro, tomar agua. Sí, tomar agua. Como hay mucha gente, aquí es muy caliente y suda mucho. Suda mucho, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De aquí de Santo Domingo. Dígame su pregunta. De aquí de la capital, Santo Sí, Domingo. dígame su pregunta.
Doctor, yo tengo una hernia discal L5S1. ¿Ok? Soy taxista. Yo quisiera ver qué es lo mejor, lo más conveniente, a ver si debo visitarlo a ustedes como quiropráctico. Muy bien, vamos a contestar por aquí. Sí. Antes de contestar, vamos, enséñale, usted la tiene y dónde señalarle la que él dice Sí. que dónde está. Esa es esta parte de abajo aquí que él me explica, como el quinto lumbar sobre de ese hueso triángulo, aquí se llama el sacro, ellos dicen ese. Entonces esa es la última disco aquí. Y él tiene una disco herniado aquí, pero es en la última abajo aquí y le afecta ese nervio. Entonces necesito conocer un poco más de la historia de él, pero sí, normalmente es un disco herniado, es una síntoma secundaria de un cambio o una posición mal de la columna. Si él no actúa a tiempo para corregir esa valla, ¿qué otro problema le puede ocasionar de salud? Suponiendo que él tiene el interés Sí. de ir al mar, suponiendo que lo deje así y con el tiempo, entonces, ¿qué le va a pasar? Bueno, si tú sigues la vida sin un problema así, normalmente las síntomas secundarias es disco herniado, pero eso indica que hay una subluxación, una mal posición de esa vértebra abajo. Sin el buen movimiento, eso van a afectar después tiempo el área arriba Va y el afectando área otras abajo. partes. Exacto. Le va afectando a los vecinos, el Sí. de arriba y el de abajo. Ajá, porque si él no tiene dolor, y eso es importante, porque para mí, un quiropráctico, no me importa si hay un dolor, porque primero, si alguien tiene un problema, tu cuerpo no quiere que tú tienes el sentimiento de molestia, de dolor, entonces tu cuerpo va a adaptar de una posición para tener una vida sin dolor. Pero esta posición ahora van a poner más fuerza de un lado que la otra. Y este es como sigue el problema y es más profundo con más tiempo. Muy bien. O sea que si una persona no se atiende a tiempo, lo que hace es que va acomodando la columna, buscando una posición para tener menos dolor, pero entonces luego con el tiempo va a tener dolor en la parte anterior y en la otra porque la está sobrecargando. Exacto, sí. Porque la está sobrecargando. Dice, déjeme tomar un par de llamadas más, no sé si es que me están diciendo que el tiempo no. Está bien. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, ¿dónde nos habla? Ya sé, Villafaro. Adelante, Villafaro, su pregunta. Sí, mi hermano, oye, quería hacerle un par de aclaraciones. Primeramente, eso que dice el señor que tiene ese tapita, yo lo tengo ahora mismo. Sí. Pero quiero hacerle es tan largo, pero como estoy por televisión es rápido. Oiga bien, los doctores, primeramente los doctores, óigame bien, yo no sabía que un doctor podía dar para eso. Oiga bien, a mí me diagnosticaron que yo tenía 2 hernias, que había que ponerme, estuve en el hospital Ney Área, que tenía 2 hernias y que tenía que ponerme 4 tornillos, tenía que ponerme un relleno y otra cosa más. Señor, esta persona me iba a dejar inválida, me hizo una denuncia respecto a eso. Muy bien. Cuando le digo, yo soy la doctora que me está curando ahora, me dijo, pues tú no tienes tornillo, tú llevas tornillo, ¿y qué tornillo que llevas aquí? Esto es lo que tiene hernia, mío, mire hernia que tú tienes, y doctora, mire, yo me salí de chiquito. Y él le está hablando de... Me decía una cosa, fue el mismo Dios, que me decía una cosa y no me pudieron operar, porque ese doctor mío es ahí normal, Muy bien. Muy bien. Una persona con hernia en la Hernia medicina quiropráctica, discal. sí, hernia discal, en la medicina quiropráctica, ¿cuál es el procedimiento que debe de llevar? O sea, cuando va donde ustedes, si una persona tiene una hernia discal, ¿ustedes lo pueden sanar? ¿Lo pueden curar? Bueno, un disco, después que tú tienes un disco herniado, Sí. el problema es que siempre van a tener la disco herniado. La cosa que queremos que tú puedes tener es mejor movimiento aquí para recuperar. ¿Ok? Entonces, si tú tienes una porción de disco que está fuera tocando ese nervio, solamente necesito tener 2 milímetros de movimiento del disco afuera del nervio para se siente bien. Si es un disco que ha explotado afuera, todo, esa es la persona que necesita tener una cirugía. Una cirugía. Ajá. O
sea, que ustedes lo una analizan. protrusión o un disco herniado, yo puedo trabajar con algo así. Pero si todo está afuera, no, yo no puedo hacer nada por esto. Bien. Buenas noches. Sí, por favor, quiero comunicarme con el doctor. Sí, está en el aire. ¿De dónde nos habla? Adelante. Buenas noches, don Julio. Buena, ¿de dónde nos habla? Desde Cotuí. Adelante, Cotuí. Dígame su pregunta. Sí. Dígame su pregunta, maestra, rápido. Es una resonancia magnética que me hicieron. Me han detectado que tengo desgaste, fisura y Sí. un estresamiento en la L1, L5 y L3. Muy bien. Entonces me tratan el dolor con terapias de calor y masaje. Sí. ¿Este tratamiento es correcto? Muy bien. Le va a contestar. Ella dice que ella está recibiendo terapia. Sí. Bueno, yo solo puedo hablar de cosas general sin un examen y sin leyendo todo. Necesito saber un poco más, pero en general puedo decir que si ella tiene un poco de inflamación, eso está bien, pero si hay algo más profundo abajo, es la razón que ella tiene los problemas, la inflamación, ella necesita un poco más. Entonces, a veces yo indico que una paciente necesita usar hielo caliente, pero normalmente ellos necesitan un poco más. Sí, porque usted también necesita, y la amiga televidente debe saber que usted necesita ver primero cuáles son sus recomendaciones de acuerdo a lo que usted determine que tiene cada paciente. Porque aquí en nuestro país, nosotros aquí, si a una gente le duele la cabeza y se sanó con un agua, por ejemplo, con azúcar y limón, a todo el que le duele la cabeza de una vez le recomiendan agua de azúcar y limón, pensando que el dolor que tiene uno lo causó lo mismo que me lo causó a mí, y no es así. Entonces, usted lo que le está diciendo a ella es que para usted poder opinar sobre el caso, usted tendría que visitarlo y entonces usted hacerle los estudios. Ahora mi pregunta es, aquí se le llama la pregunta del millón. ¿Y no es muy cara la medicina que ustedes practican? Bueno, si tú miras a una cirugía o algo para como un medicamento, esa normalmente es muy cara en comparación de quiropráctico. Entonces, ahora en los Estados Unidos, la gente le gusta el quiropráctico porque es una opción para recuperar sin pagando mucho para una operación o sin pagando por una otra cosa que un doctor medicina quiere hacer. O sea, usted quiere decir que yendo al médico quiropráctico, usted puede evitar hacerse una cirugía. Uh-huh. Y la cirugía, entonces de antemano, le saldría más cara que las atenciones que ustedes brinden allá. Muy bien. Eso está claro. Déjeme preguntarle algo. ¿Los médicos quiroprácticos también recetan, por ejemplo, tómese este calmante, esta medicina, esto? ¿Ustedes utilizan también ese tipo de...? No, nosotros, ellos dicen que quiropráctica es una ciencia, una forma de un doctor que es natural. Entonces, no usamos la medicina y no usamos cirugía. No usan medicina ni cirugía. Buenas noches. Buenas, ¿hablan los educadores? Para servirle, ¿de dónde nos habla? De San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal, le escucho. Yo quiero preguntarle, a ver, ¿dónde queda el consultorio de ese doctor y si es muy cara la consulta y si coge seguro? Ay, si tomas... muy bien. Okay, Esa sí. es una buena pregunta. Déjeme tomar esta otra primero. Buenas noches. Buenas, Sí, ¿de dónde nos habla? de Santo Domingo. Adelante su pregunta. Julio, Tamara. Sí. Tamara, ¿cómo está usted? Soy divina, que ayer Caminero no levantó el teléfono en ningún momento. Dígame a ver. Saludos al doctor. Me alegro mucho que hayan traído ese tema interesante. Ahora pido que traiga uno que sepa de la rodilla, a ver si me ponen cédula madre. De la rodilla. Muy bien, Tamara. Pero espérese ahí, dice de la rodilla. ¿Y el médico quiropráctico puede trabajar con la rodilla? Sí, cada articulación yo puedo afectar,
siempre estoy mirando a la columna porque hay mucho cambio. Una rodilla, si no hay un golpe o un accidente directamente en una rodilla, normalmente el problema con una rodilla es por la cadera o por un pie. Pero sí, yo puedo ajustar los pies. Donde hay articulaciones, usted puede también trabajar como médico quiropráctico. Sí. La pregunta que hizo la maestra. Primero, ahorita vamos a pasar a la joven para que nos diga dónde están los centros. Y él hizo una pregunta, si toman seguro. Hay algunos... En este momento, seguro. No puedo recibir aquí. Estamos investigando para esto, pero porque quiropráctico es muy nuevo aquí, los seguros no pagan. Muy bien. Sí. Hay que decirle a los amigos televidentes que hacen la pregunta sobre el seguro, que no es que el centro no toma seguro. Hay que ver si dentro de la canasta de la seguridad social ese tipo de medicina entra. Porque no es que no lo cogen porque no trabajan con seguro. Tenemos aquí algunos centros médicos o algunos médicos que no toman seguro ellos. Pero sí lo que usted va a consultarse está dentro de la canasta de la seguridad social. Lo que pasa es que este tipo de medicina aparentemente todavía no está dentro de la canasta. Entonces por eso no toman el seguro. No sé si es usted o la joven que nos va a hablar de la consulta, del valor, ¿verdad? Del precio. Entonces, mientras tanto, vamos a tomar esta pregunta y venga porque ya nos estamos yendo para que nos diga los lugares, el precio de la consulta, un tratamiento por X tiempo, cuál sería más o menos el costo, porque los amigos televidentes están esperando eso y las direcciones de los diferentes centros que ustedes tienen. Así es que venga a engalanar este centro aquí para que sí puede venir por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde, director? ¿Por aquí? Venga. Sí. No, yo trabajo en el sector Bellavista, donde tenemos dos clínicas aquí en Santo Domingo, una en Gascue y la otra en Bellavista. La clínica mía está en la calle Ernesto de la Maza, número 8, y estamos entre las calles de Filló y la calle Mendoza. ¿Puedo participar? ¿Puedo ya? Sí, pero vamos a ponerle una silla porque nos veríamos nosotros con una descortesía muy grande, que usted de pie... Usted de pie, ¿se la puede poner de este lado ahí? Sí, también. Usted de pie y entonces nosotros sentados, porque tendríamos entonces que ponernos también nosotros. De pie. De pie también. Muchas gracias. Bien, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rosana Rodríguez y yo soy representante también del Centro Quiropráctico Mission Life. Estoy acompañando aquí al doctor Matthew y quiero brindarle algunas informaciones a los televidentes. Una de ellas es pues a todas las personas que se comunican con nosotros al 809-508-3218, pues obtendrán un 50% de descuento en la consulta. Dígale de nuevo al paso al teléfono. 809-508-3218. 3218. El doctor Matthew Sorrell, su consultorio está en el sector de Bellavista, como él lo dijo anteriormente, en la calle Ernesto de la Maza, número 8. También para las personas que les resulte incómodo, pues también estamos en el sector de Gascue, en el 809-682-9218. Y también para el interior estamos en Santiago y en Puerto Plata. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos que ya acabo de facilitar y ahí entonces les brindamos mayor información. Y a veces hay algunos centros que hacen los famosos operativos. Ustedes no realizan, por ejemplo, supe que estaban el fin de semana en San Juan. En San Juan. Exacto, sí, allá realizamos un operativo médico gratuito. Nosotros por lo general nos realizamos este tipo de actividades en las parroquias, en las iglesias. Las personas que se muestran interesados pueden comunicarse con nosotros. Nosotros con mucho gusto pues nos trasladamos y así hacemos una evaluación gratuita de la columna vertebral a todas las personas que necesitan de estos cuidados. Una persona, por ejemplo, que visite, vamos a decirlo así, 3 veces a la semana, según el tratamiento, y que por ejemplo le digan, bueno, usted tiene que venir 3 veces a la semana y eso usted va a tener que durar en este tratamiento 3 meses, más o menos,
por dónde anda el costo. Bueno, en ese sentido, todas las personas tienen un diagnóstico diferente. Sí. Ya en ese sentido, pues el doctor es quien indica las veces que la persona debe de ir al centro. Sí, pero estoy diciendo, vamos a suponer que ya yo fui y me dicen, usted va a venir 3 veces a la semana durante 2 meses, ¿verdad? Es decir, que cuando calculo la cita, más o menos 3 por semana, más o menos 4 semanas, son 12, serían unas 24 visitas, algo así. Entonces diría, eso, si tienen diferentes planes, ¿cuáles serían? Bueno, ya en ese caso, pues nosotros siempre tenemos ofertas en los centros, siempre tenemos ofertas por el Día de las Madres, el Día de los Abuelos, también en los meses, y siempre tratamos de brindarle precios asequibles a nuestros pacientes en vista de que no trabajamos con seguro médico. Sí, no, y nosotros, en este programa hablan los educadores, nosotros queremos que a los maestros y a sus familiares cuando vayan allá, ustedes también le hagan su cariñito, los así traten es. bien, Claro que porque sí. siempre este programa está para orientar al magisterio y que lo que le prometan, Así es, lo se le cumplimos, cumple. sí, en ese Te sentido recuerda somos que yo cumplimos. dije eso, que nosotros si vamos a anunciar algo y lo que anuncian no lo cumplen, luego nosotros también lo decimos por aquí. Es correcto. Decimos, miren, quedamos de que era tal cosa, pero no se está cumpliendo eso. ¿Por qué? Porque este programa no se puede el lujo de engañar a quién, a sus maestros, porque si no fuera por los maestros, este programa no existiera. Es así. Bueno, nosotros de nuestra parte pues sí le decimos que los mismos que estamos aquí planteando se lo presentamos allá cuando nos visiten. Y si son personas que ya son televidentes, que nos han visto a través de su programa, con el solo hecho de decir lo vimos en el programa con los educadores, pues inmediatamente tienen su cariñito. Muy bien, a nuestros amigos televidentes que se comunican con nosotros por WhatsApp, si no pudieron captar el teléfono, me pueden escribir, que entonces yo le voy a dar la dirección y le voy a dar los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse con ellos. Y cuando ustedes vayan, después se comunican conmigo y me dicen cómo ha sido el trato, para yo saber cómo seguimos nosotros anunciando este tipo de medicina y además ese centro. Doctor Matthew, excelente su participación con el manejo hasta del idioma. Muchísimas gracias. Gracias a por la ustedes. invitación. Sí. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.